Hubo un tiempo en que el rostro de Val Kilmer lo era todo. Sus gestos encendían pasiones. Su sonrisa bastaba para desatar suspiros. Fue el hombre más deseado de una generación, el galán de las películas más taquilleras y el protagonista de escándalos que llenaban portadas. Val, con su cabello rubio y con su perfil griego, fue el amante de las divas más conocidas. Fue la pareja de Cher desde el 82 a 1984 y se dio el lujo en el 96 de ser el novio de Cindy Crawford, una de las mejores modelos del mundo de ese entonces. Y Michelle Pfeiffer se enamoraba perdidamente de él en el 85, cuando hizo la película One Too Many, y fueron compañeros. Kilmer tenía 26 años y en realidad le gustaba era la hermana de Michelle Pfeiffer. Al final se casó con Joanne Whaley, que sería su única esposa, pero solamente vivirían 8 años. Fue el protagonista de historias inolvidables. Fue Bruce Wayne en Batman del 95, fue Jim Morrison en The Door y fue Doug Holliday, aquel vaquero en la película del 93 Tombstone. Pero sería su papel del siempre estricto almirante Tom Kaczynski, conocido como Iceman, por ser un tipo frío. Era el piloto rival de Tom Cruise en Top Gun, pero que al final sellaban su amistad con un fuerte abrazo. Esa película marcaría su historia tanto que repitió la secuela en 2022 en Top Gun Maverick. Su aparición en aquella película fue emotiva, en especial debido a los problemas de salud que padecía para ese momento. Le habían diagnosticado cáncer de garganta y eso había afectado su voz, tanto que en ocasiones usaba una pañoleta en su cuello para abrazar a Tom Cruise. Así que, como paradoja, aquel hombre de gestos perfectos, de sonrisa hipnotizada y de mirada que hacía suspirar, en sus últimos años solo era un eco de lo que un día fue. El tiempo y la enfermedad no tuvieron piedad con él. Aquel rubio de ascendencia sueca y de sonrisa casi perfecta. Así que era claro que su belleza, antes inquebrantable, comenzó a desvanecerse con los años. Y las mujeres que un día lo amaron encontraron nuevos amores. Y pasó de ser un galán a un recuerdo. Sus últimos años fueron llenos de nostalgia y en silencio debido a que no podía casi hablar por las distintas intervenciones en su garganta debido al cáncer que lo aquejaba. La soledad se convirtió en su única compañera tanto que decidió escribir sus memorias, que no eran más sino parecían un epitafio de la historia de su vida. Lanzó en 2020 I'm Your Huckleberry, yo soy tu Huckleberry. Y a eso se sumaba la neumonía traicionera, como secuela de su enfermedad que lo consumía en la penumbra de su cuarto. No hubo cámaras registrando su último aliento, ni hubo ovaciones para despedirlo. Él ya las había tenido, y de esa manera se cerraba el telón de su vida. A los 65 años se iba de este mundo Val Kilmer. Sería su hija Mercedes Kilmer la que comunicó la triste noticia al mundo. Y es que dejó 2 hijos que hoy lloran la pérdida de su padre. Mercedes y Jack Kilmer, fruto del matrimonio que tuvo Val Kilmer con Joanne Whaley, conocida por actuar en películas como Los Borgia o quizá Daredevil. La actriz británica había nacido en Salford y se enamoró perdidamente de Val Kilmer cuando ambos rodaban la película Willow, aquel clásico de fantasía del 88, donde Kilmer era Matt Martigan. Así que después de la película, se casaron el 28 de febrero de 1988. Un noviazgo fugaz
y aquel matrimonio dio la bienvenida a su primera hija Mercedes el 29 de octubre del 91. La pequeña Mercedes llegó al mundo en Santa Fe, Nuevo México, y desde pequeña vivió de cerca la fama, aunque ella no lo sentía así. Un día dijo que se sentía atrapada de comprender cómo percibían las demás personas a su padre. Después nacería a su hermano Jack Kilmer, en el 95. Pero cuando nació Jack, ya que el matrimonio estaba acabado, el actor solicitó el divorcio a su pareja por diferencias irreconciliables, dijo. Pero de aquel matrimonio le quedarían sus amados hijos. Como él mismo declaraba en una entrevista, que sus hijos lo entretenían muchísimo. Mi única queja es que nunca los veo lo suficiente, así que nunca me canso del entretenimiento tan intenso que disfruto cuando ellos están cerca. Eso decía Val Kilmer. Mercedes, quien también era actriz y que debutó en la película Spider junto a su padre en 2020. Pero también Jack ha estado inmerso en el mundo de la actuación. Ambos hermanos fueron productores del documental Val de Prime Video, en el que se recogen los mejores y peores momentos de la vida de Val Kilmer, y que fue presentado en el Festival de Cannes del 2021, y que obligatoriamente tuvo que hacer aquel documental porque algunos dicen que tenía que ajustar cuentas, debido a que tuvo fama de problemático y caprichoso. En aquel documental, basado en horas y horas de grabación que el mismo Val se grabó durante casi 40 años, demostrando que tuvo una vida casi mágica, donde los productores de sus películas prácticamente le perdonaban todo. En aquel documental, Kilmer admitió que lo marcó la partida de su hermano menor, Wesley, quien pereció en el año 1977 en una piscina, accidentalmente. También narraba cómo logró a los 17 años ingresar a la prestigiosa escuela Juilliard en Nueva York. Jack también ha sido actor y cuando tenía 16 años debutaba en la película Palo Alto. Y también fue modelo. También toca bien la guitarra y también la batería y hasta tuvo una banda. En 2018 protagonizó la película Lord of Chaos. Sin embargo, cada hijo tenía su propio camino y vivían aparte. Él, desde comienzos de los 2000, estaba solo. Solo recordaba sus romances más significativos. Así que de todas las mujeres que amó, según él mismo en sus confesiones, el romance más significativo de su vida fue con Daryl Hannah. Sabía que la amaría con todo mi corazón para siempre y el amor no ha perdido nada de su fuerza. Pero a pesar de tener un historial amoroso bastante llamativo, Val confesaría en sus memorias que no tenía novia desde hacía más de 20 años. Porque casi todos los días estaba solo. Y es que al igual que con su vida amorosa, Kilmer fue muy reservado con su vida personal, incluyendo su salud. No fue hasta la publicación de su libro que el actor confesó que padecía cáncer de garganta, a pesar de haberlo negado en múltiples oportunidades. Así que un actor que tuvo el mundo a sus pies, pero que pereció en el olvido. Una paradoja cruel. Un hombre que enamoró a tantas mujeres hermosas, partió de este mundo sin nadie a su lado, apenas sus hijos. Pero en algún rincón de las memorias del cine, o en YouTube, donde estén guardadas sus películas, su imagen aún brilla, congelada en el tiempo, como el de su personaje, de Tom Eastman, en Top Gun, con su traje de satín blanco y sus sonrisas igual. Esa misma sonrisa resplandeciente, congelada en el tiempo e inmortalizada en la pantalla, aunque olvidada en sus últimos años. Así que quizá las nuevas generaciones ahora lo conozcan y quizá suspire al ver aquella figura esculpida de la juventud de Val Kilmer, sin saber que aquel hombre que brilla en la pantalla pereció en la sombra. Ah, sí,
Que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Val Edward Kilmer nacería un 31 de diciembre de 1959 en Los Ángeles, California. Fue el segundo de 3 hijos, de Gladys Sweeney, la de origen sueco, y del viejo Eugene Dorris Kilmer, un vendedor de bienes y raíces. Lamentablemente, el primer golpe que recibiría Val en su infancia sería a los 8 años, cuando en 1968 sus padres, incompatibles de carácter, deciden separarse. 2 años después su mamá se casaba con un hombre rico, en 1970. Así que entendió que sus padres jamás regresarían a estar juntos, como pareja. Y todo ese dolor se lo guardó. Pero aquella no sería la única desgracia de su vida. En 1977, el hermano menor de Val Kilmer, Wesley, quien padecía de epilepsia, perecía en una piscina cuando solamente tenía 15 años. Así que todo ese drama lo sacó en el teatro. En su escuela, se enamoró perdidamente de Mark Winningham, con la que compartía el mismo gusto por el teatro. Pero aquel tipo sobresalió de entre todos y sería a sus 16 años aceptado en la prestigiosa escuela Juilliard, algo inédito para la época. Pero sería en la década de los años 80 cuando las luces se serpentearon sobre su rostro. Actuaría en un episodio de una serie de la ABC titulada One Too Many, que coprotagonizó una joven Michelle Pfeiffer, y que ahí se enamoró perdidamente de Val Kilmer, aunque a Val le gustaba era su hermana, la hermana de Michelle. Y ese mismo año publicó un libro de poemas titulado Mi Eden Afterburns, que de hecho, si tú quieres leer el libro, te cuento que vale $300 la copia. Así que su oportunidad llegaría en una película tan lejana como tan olvidada, de 1984, Ultra Secreto o Top Secret, cuya carátula era una vaca, donde Kilmer hacía el papel de un escandaloso rockero. Y le fue tan bien que hasta lanzó un álbum de todas las canciones de la película. Para ese momento era una estrella en ciernes y todos los productores querían trabajar con él. David Lynch se acercó a él y le dijo: ¿por qué no participas en mi película? Se llama Blue Velvet. Será muy exitosa, excelente para ti. No, David, me largo a Europa. Y se fue a Europa. Allá estuvo de mochilero durante un tiempo. Y al regresar de Europa, se topó con Top Gun, junto a Tom Cruise. Le dieron el papel que esperaba, el de Tom Eastman, el teniente Tom Kazansky, un tipo arrogante que durante gran parte de la película representó la actitud fría y calculadora y reglamentaria en contraste con el estilo imprudente pero talentoso de Maverick, el joven Tom Cruise. Así que su personaje en Top Gun estaba ahí para ser el tipo repulsivo, o sea, el malo, pero que al final terminó robando las cámaras de la película a Tom Cruise. Aquella película sería un fenómeno. Ganaría más de $300 millones alrededor del mundo. Y la fama no era su prioridad para ese entonces, confesaba Val Kilmer. Después de Top Gun, su siguiente proyecto fue Willow. Fue un fracaso, sí, pero le permitió conocer a la mujer, que sería su esposa, Joanne Wiley, y también que Oliver Stone
le valorase como protagonista de su siguiente película. Y no era una película cualquiera, era la vida de Jim Morrison. El proyecto The Doors del 91 lleva un lustro circulando por la mente de Oliver Stone y de Hollywood, y para encarnar al líder de la banda había sonado los nombres de Johnny Depp y otros, y hasta un cantante. Pero Kilmer tenía una ventaja sobre ellos, el mismo tipo de voz de Morrison. Sí, se parecía igualita. Y eso fue lo que convenció a Oliver Stone, que se encontró con un hombre que afrontaba el trabajo de una manera tan salvaje como el mismísimo Jim Morrison. Para prepararse para el papel perdió peso y pasó 6 meses ensayando canciones de los The Doors. Hay quien dice que también pasó demasiados meses con el mismo pantalón de cuero. Era parte del método. Él mismo, que le llevó a pedir al equipo que se refiriese a él como Jim y no como Val. Así que Val Kilmer no solo se parecía a Jim Morrison, sino que también tenía su misma arrogancia. Un fanfarrón y a veces algo tonto. Su presentación fue impecable, incluso cantó él mismo la mayoría de las canciones con una precisión que provocó que ni los propios miembros de la banda distinguiesen su voz de la de Jim Morrison. Pero a pesar de eso, los Óscares lo ignoraron. Su siguiente proyecto sería el de un vaquero en el lejano oeste. Tombstone del 93. Interpretó al mítico jugador de póker Doc Holliday. Y aquella actuación fue tan mítica que se sumergió en una bañera con hielo para escenificar el trágico final del verdadero Doc Holliday en la vida real. Y otra vez lo ignoró Hollywood. 2 años después, Joel Schumacher lo llamaría para que se hiciera cargo de Batman Forever del 95. Le quitaban el protagónico a Michael Keaton, que hasta aquel momento se tuvo que bajar del carro y entró en escena Val Kilmer. Según cuentan, firmó sin leer el guión y Schumacher lo contrató sin prestar atención a los consejos. Había escuchado historias de terror sobre Val y le advirtieron que no lo contratara, pero hizo oídos sordos. Al mes, Val peleaba con el equipo de producción y Schumacher le advirtió que no volvería a tolerarlo. Y aunque la película fue un éxito junto a Nicole Kidman, Kilmer no quiso volver a ser el murciélago. Actuaría en 1997 en El Santo. Y Hollywood entonces prescindió de él para el papel de Batman y escogió a George Clooney. Pero también apareció en La isla del Dr. Moreau del 96. Aquella película, La isla del Dr. Moreau, no solamente fue una pesadilla para el set de grabación. No solamente cambiaron de director varias veces, ni el problema tampoco fue porque Marlon Brando se fuera. Las palabras del último director de la película lo dicen todo. Cuando dijo ¡Final! ¡Corten! Y se acababa la película, gritó ¡Sáquenme este tipo del set! Se refería a Val Kilmer. Y gritó ¡Nunca escalaré el Monte Everest! Y nunca volveré a trabajar con Val Kilmer. A partir de allí, empezó a hacer un sinfín de películas de segunda clase que no tuvieron ningún valor a la postre. A primera vista, fue una de ellas. Después le siguió Joel el Rey. Después Pocolok, el Abadejo. Y hasta apareció en Planeta Rojo. Películas menos ambiciosas que le permitían costear su sueño. Aquel rancho en Santa Fe de más de 2.000 hectáreas de tierras. Pero también fracasó en eso, porque a pesar que lo compró en 2008, la crisis financiera se llevó por delante su propiedad más preciada. Aquel rancho estaba cargado de significado para Kilmer, entre otras razones porque allí había pedido matrimonio a su mujer, la única que tuvo casado. Cuando se vio obligado a vender la propiedad por la mitad de su valor, su matrimonio ya era solo recuerdos para 1996. Aquella pareja que se casó enamoradísima a finales de los 80 se habían hecho añicos. Al final de su matrimonio estaban tan distantes que, según afirman, Kilmer se enteró de la ruptura de su matrimonio a través de un canal de televisión. Al final, vendió la propiedad
y se fue a Los Ángeles en 2009. Pero a pesar que Joanne Wiggle fue su única esposa, no fue la única estrella con la que se le relacionó a Val Kilmer. Por su vida pasaron mujeres como Daryl Hannah, la cantante Carly Simon, Michelle Pfeiffer, la chica dorada, la supermodelo Cindy Crawford, quien fue su novia en el 96, y hasta Drew Barrymore. Angelina Jolie en 2004, a la que describió el mismo Kilmer como la más seria y la más conmovedora de todas. A Cher, su primer romance sonado y pareja, fue su amiga siempre, ¿sí? A pesar de que su relación terminó en el 84, el mismo Kilmer contó que ella estuvo a su lado en su peor momento, en 2014 cuando le diagnosticaron la terrible enfermedad. Por eso en sus últimos años se convirtió en devoto del cristianismo. Afirmaba que la oración era el mejor método para ser sanado. Siguió ese principio y oraba casi todos los días. Le practicaron una intervención quirúrgica y recibió tratamiento, pero la intervención de garganta que se hizo le privó de uno de sus dones más apreciados, su voz. Desde entonces pasaría sus últimos años recluido en la sombra, tanto que la última fotografía que se tenía de él era una del 2018, donde aparecía en un aeropuerto mirando su teléfono y con los auriculares puestos. Esa sería la última foto que se le tomarían, porque desde entonces había simplemente optado por desaparecer. Pero sería Tom Cruise quien lo convenció para que regresara e hiciera su última película, Top Gun Maverick. Ahí apareció de nuevo, con unos años de edad, el almirante Tom Iceman Kazansky. Tom Cruise sabía que aquella película sin él no sería Top Gun Maverick. Así que ahora su imagen quedará atrapada en el celuloide, congelada en una época en la que fue el rey. Tal vez en la oscuridad de una sala de cine o en una pantalla olvidada, alguien la verá de nuevo y suspirará, sin saber que aquel hombre que brilla en la pantalla pereció en la sombra. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.